Quiero empezar diciendo que sé cómo va a sonar esto. He estado sentado aquí durante 6 horas intentando encontrar la manera de escribirlo sin parecer un demente. Y he llegado a la conclusión de que no la hay. Así que simplemente voy a contarles lo que pasó, en el orden en que pasó, y ustedes podrán decidir por su cuenta. Mi nombre es Daniel. Tengo 34 años. Vivo en Raleigh, Carolina del Norte. Y tengo un gato que se llama Patata y un estudio que huele a radiador viejo y a lo que sea que mi vecino de arriba cocina siempre. Orégano, creo. O tal vez comino. Nunca he podido distinguirlo. Les cuento estas cosas normales porque necesito que entiendan que soy una persona normal. Arreglo coches los fines de semana. Llamo a mi mamá los domingos. Tengo una tarjeta de la biblioteca que he usado 2 veces. No soy alguien a quien le pasen cosas extrañas. O bueno, no lo era. El trabajo llegó a través de una agencia de empleo. Llevaba 3 años haciendo entradas de datos para una empresa de logística y el puesto se eliminó en una reestructuración, que es la forma corporativa de decir que encontraron a alguien en el extranjero que lo haría por una fracción de lo que yo ganaba. Estaba cobrando el seguro de desempleo y agotando mis ahorros, cuando la agencia llamó y dijo que tenían un puesto remoto haciendo transcripciones médicas para una empresa llamada Verdant Hill Solutions. Horario flexible, paga decente, todo lo que tenía que hacer era escuchar grabaciones de audio de médicos dictando notas de pacientes y escribir lo que decían. La agencia dijo que el puesto era específicamente nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana, porque el retraso en las transcripciones de Verdant era peor durante esas horas, cuando su personal interno terminaba su turno. Acepté el mismo día que me lo ofrecieron. El trabajo era sencillo. Los médicos dictan sus notas en su aplicación de grabación y los audios se suben al servidor de Verdant. Yo iniciaba sesión, tomaba un archivo de la lista de espera, me ponía los auriculares y escribía lo que escuchaba. Nombres de medicamentos, historiales de pacientes, notas de procedimientos, resúmenes de alta. Nada glamuroso. Muchas abreviaturas que memorizar, pero era un trabajo honesto y pagaban, y podía hacerlo desde el escritorio de mi apartamento en calzoncillos, lo cual, honestamente, es el sueño. La claridad del audio variaba. Algunos médicos hablaban con claridad y lentitud, como si estuvieran leyendo un libro de texto. Otros sonaban como si estuvieran dictando desde el interior de un vehículo en movimiento con las ventanillas bajas. En algunas grabaciones tenían ruido de fondo, otras voces, el ocasional anuncio lejano por el altavoz que te indicaba que todavía estaban en el hospital cuando grabaron. Y bueno, nada de eso era inusual. Aprendí a filtrarlo. Trabajé en ese puesto durante 11 semanas antes de que algo saliera mal. Lo primero que noté no fue aterrador. Fue simplemente lo suficientemente extraño como para que retrocediera el clip y escuchara de nuevo. Era un resumen de alta para un paciente con una muñeca rota. Lo típico. La médico era la doctora Elaine Chu, cuya voz reconocía porque dictaba a menudo y hablaba rápido, comiéndose el final de las palabras. Estaba describiendo las instrucciones de seguimiento del paciente cuando escuché algo entre 2 de sus frases. Era silencioso, apenas perceptible. Yo estaba medio dormido en mi escritorio con un café malo enfriándose a mi lado, y lo capté solo porque llevaba buenos auriculares, de esos con cancelación de ruido que compré hace 3 años cuando pensé que me convertiría en alguien que hace podcast. En el medio segundo de pausa entre que la doctora Chu terminaba una frase y empezaba la siguiente, algo dijo ahí. No una palabra, solo el sonido de una palabra, apenas un aliento. Ay, algo así. Me incorporé, retrocedí el audio y escuché con los ojos cerrados. Y ahí estaba, suave como un pensamiento. No le di importancia. Ruido de fondo, alguien pasando junto a la doctora Chu en un pasillo.
Un sonido de un televisor en la habitación de un paciente al final del corredor, llegando a través de una puerta abierta. No sé. Así que transcribí el archivo y lo envié. Tomé el siguiente de la lista y me olvidé del asunto. 2 noches después volví a escucharlo. Era un archivo diferente. Un médico distinto. Un tal Dr. Osei, que tenía una forma de dictar pausada, casi formal, con cada palabra colocada con precisión. Estaba resumiendo una colonoscopia cuando lo escuché en un espacio entre frases. La misma calidad, la misma presencia suave y cercana al micrófono que lo hacía sonar menos como algo en la habitación y más como algo dentro del propio dispositivo de grabación. Esta vez no fue ahí. Fue un hombre. No pude captarlo. Retrocedí 2 veces y luego 3 con el volumen al máximo. Definitivamente era un nombre, y definitivamente de 2 sílabas, pero la segunda vez que lo escuché me dejó menos seguro que la primera, porque estaba tan cerca del silencio que mi cerebro podía estar ahí dándole forma de lenguaje a lo que solo era estática. Eso fue lo que me dije y casi me lo creí. Aquí está la cuestión sobre el trabajo de transcripción nocturna. Es, sin exagerar, el empleo más solitario que he tenido en mi vida. No hay un compañero a quien enviarle un mensaje, ni una cafetera compartida, ni el ruido ambiental de una oficina. Estás tú, la oscuridad tras la ventana y las voces de extraños en tus oídos describiendo los cuerpos de otros extraños. Después de un tiempo las voces se vuelven familiares, los médicos que escuchas con más frecuencia se convierten en algo parecido a una compañía, y empiezas a notar la textura del silencio entre sus palabras de la misma manera que notarías un sonido nuevo en tu apartamento por la noche. Empecé a prestar atención a los silencios, no de forma obsesiva, no al principio, pero empecé a escuchar de manera diferente, con una parte de mi cerebro dedicada a captar cualquier cosa que no fuera la voz del médico. Y durante las siguientes 2 semanas encontré cosas pequeñas, casi nada. Una sola sílaba en un archivo del Dr. Patel, algo que podría haber sido un número en un archivo de un cirujano cuyo nombre no recuerdo, un sonido en una nota de terapia respiratoria que no era una respiración, pero tenía su forma. Empecé a llevar un documento, una ventana aparte que minimizaba cuando estaba transcribiendo. Solo un archivo de texto simple donde anotaba el número de archivo, la marca de tiempo y lo que creía haber escuchado. Para el final de la semana 13, tenía 9 entradas. Ninguna tenía sentido por sí sola. Juntas, tampoco podía haber un patrón, pero el acto de ponerlas en una lista hizo que se me erizaran los vellos de los brazos de una forma que no sabía articular. Era como ver piezas individuales de un rompecabezas que no revelan la imagen, pero que, de alguna manera, transmiten que lo que vas a ver no te va a gustar. Quiero ser preciso con la cronología porque creo que importa. La semana 14 fue la semana en que los archivos empezaron a cambiar. La primera señal fue la duración. El sistema de archivos de Verdant mostraba metadatos básicos cuando tomabas un archivo de la cola, nombre del médico, tipo de archivo, duración. La mayoría de los archivos duraban entre 2 y 8 minutos. Eso es lo normal para un dictado. En la primera noche de la semana 14, tomé un archivo que figuraba con 14 minutos, algo que no era inaudito para notas de procedimientos largos, y cuando me puse los auriculares y le di a reproducir, los primeros 4 minutos fueron estándar. El doctor Reyes, un internista, hablaba de un paciente con diabetes tipo 2 mal controlada. Lenguaje normal, ritmo normal. Entonces el doctor Reyes terminó, pero el archivo no. Seguí escribiendo un momento por costumbre antes de darme cuenta de que había dejado de escuchar palabras y había empezado a escuchar otra cosa. No era silencio, la grabación seguía activa. Se oía el siseo bajo y cálido de un micrófono encendido. En algún lugar de ese siseo, muy lejos, un sonido que no pude identificar. Casi como un movimiento, como algo cambiando su peso de lugar.
Me quedé sentado con las manos sobre el teclado. 10 minutos de lo que fuera acercándose, en incrementos tan pequeños que seguía cuestionándome si lo estaba imaginando, ligeramente más cerca. Para cuando el archivo terminó, mis manos temblaban y no sabía por qué. Cerré el archivo sin enviarlo, abrí uno nuevo y me quedé mucho tiempo mirando el botón de inicio sin presionarlo. Lo hice, lo presioné. El siguiente archivo fue normal, y el siguiente también. Trabajé hasta las 7 de la mañana y luego me fui a la cama y me dormí hasta las 2 de la tarde, y cuando me desperté, ya había decidido que iba a escuchar el archivo anormal otra vez, con cuidado y tomando mejores notas. Inicié sesión. Encontré el archivo en mi cola de incompletos y me puse los auriculares. Los primeros 4 minutos seguían siendo el Dr. Reyes, todo normal. Entonces, él terminó. El siseo ambiental empezó. Y esta vez, al prestar atención, escuché lo que había en el siseo. No era movimiento, eran susurros. 2 voces, o tal vez 3, superpuestas de una manera que las hacía imposible de separar. Hablaban demasiado bajo y demasiado rápido como para captar palabras individuales. Era como escuchar una conversación a través de 3 puertas cerradas. Sabía que la forma del lenguaje estaba ahí, pero no podía estirarme lo suficiente para alcanzarla. Anoté el número del archivo. Lo envié con la transcripción del Dr. Reyes y una nota en el campo de comentarios que decía: aproximadamente 10 minutos de audio no perteneciente al médico tras el dictado, posible error de grabación, marcado para revisión. Nunca recibí respuesta de nadie en Verdant sobre esa señalización. Marqué 2 archivos más durante la semana siguiente, pero de nuevo, sin respuesta. El sistema aceptaba los envíos. Estos se desvanecían en cualquier proceso que los manejaran al otro lado y yo recibía mis correos automáticos de confirmación habituales. Fui a buscar a algún empleado de Verdant Health Solutions para contactarlo directamente. Y suena fácil, pero no lo fue. El sitio web de la empresa tenía un formulario de contacto, una dirección de correo general y un número de teléfono que, cuando llamé, puso música de espera durante 40 minutos antes de desconectarse. La agencia de empleo tenía una coordinadora, una mujer llamada Patricia con la que había hablado durante la contratación, pero cuando le escribí, me envió una respuesta diciendo que había pasado mis inquietudes al equipo pertinente y que debía esperar noticias de alguien en un plazo de 5 días hábiles. Bueno, ya se imaginarán que nadie me contactó en esos 5 días. Los archivos seguían llegando. Las anomalías se volvieron más frecuentes. No en cada archivo, pero sí lo suficiente como para que empezara a esperarlas de la misma forma en que esperas algo que sabes que te hace daño. Los sonidos en los silencios se volvieron más distintos. A veces escuchaba lo que claramente eran palabras, aunque nunca lo bastante claras como para escribirlas. Una vez escuché lo que parecía una risa. No una risa cruel ni aterradora, solo alguien, en algún lugar de la grabación, encontrando algo brevemente gracioso. Esa fue la que más me asustó de todas hasta ese momento. La risa, porque sonaba tan humana y tan presente, como si la persona que la emitía estuviera justo a mi lado y no en el lugar donde provenía el sonido. Voy a saltar ahora, pasando por alto 2 semanas de esta extrañeza en aumento, porque lo que pasó la noche del 3 de marzo es de lo que realmente necesito hablarles. Y le he estado dando vueltas durante 3000 palabras porque no estoy totalmente seguro de ser capaz de describirlo sin parecer que he perdido el juicio. Pero no importa, voy a intentarlo. 3 de marzo, un martes. Entré a trabajar a las 11 de la noche como siempre. Patata estaba dormido sobre el radiador. La ciudad fuera de mi ventana hacía eso que hacen las ciudades por la noche, donde todos los sonidos del día se comprimen en un zumbido de fondo. Tenía sobras de pasta, tenía café malo, tenía mis buenos auriculares, una cola de archivos llena y ninguna razón para esperar algo distinto a cualquier otra noche.
Los primeros 6 archivos fueron normales. Pasaron las horas, me comí la pasta, el café se enfrió y me lo tomé de todos modos. A las 3:47 de la mañana tomé un archivo de la cola. Los metadatos decían: médico no asignado. Tipo de archivo: informe de autopsia. Duración: 47 minutos con 32 segundos. Me detuve un momento en los metadatos porque nunca antes había transcrito un informe de autopsia. No estaba fuera del alcance del trabajo. La lista de clientes de Verdant incluía oficinas forenses, pero la cola nocturna era casi siempre dictados clínicos. Así que, para empezar, esto ya era inusual. Pero era mi trabajo, así que le di a reproducir. El audio abrió con el siseo ambiental estándar de un dispositivo de grabación en una habitación silenciosa. Luego, una voz. La voz era masculina, de tono medio, ligeramente nasal. El tipo de voz que pertenecía a un hombre que pasaba mucho tiempo en habitaciones que exigían precisión. Hablaba con el afecto plano de alguien que ha descrito cuerpos para ganarse la vida lo suficiente como para que las palabras hayan perdido su peso. Dijo: examen externo preliminar. El sujeto es un varón blanco, de edad aparente a mediados de los 30, altura aproximadamente de 1,80 m, peso estimado de 78 kilos. Yo estaba escribiendo. Eso es importante. Estaba en modo transcripción. Esa parte de mi cerebro que procesa el lenguaje para convertirlo en texto funcionando casi en piloto automático. Por eso la siguiente frase ya estaba escrita a medias antes de que el significado me alcanzara. El sujeto presenta cabello castaño, de aproximadamente 5 centímetros de largo, y una cicatriz de unos 3 centímetros en la cara lateral del antebrazo izquierdo, compatible con una antigua laceración. Y ahí fue cuando me detuve. Tengo una cicatriz en el antebrazo izquierdo, de 3 centímetros más o menos. Me la hice a los 17 cuando atravesé con el brazo la malla de una ventana tratando de alcanzar un balón de baloncesto que se había ido sobre la barandilla del primer piso de la casa de mi infancia. La cicatriz es lateral. Está exactamente donde la voz acababa de decir. Así que me quedé muy quieto. La parte racional de mi cerebro ya estaba generando explicaciones. Las cicatrices en el antebrazo izquierdo eran comunes. La descripción de la altura, el peso y el cabello coincidía con, mucha gente. La voz describía a un hombre blanco genérico de unos 30 años, y yo soy un hombre blanco genérico de unos 30 años. La coincidencia no significaba nada, así que le di a reproducir de nuevo. El sujeto tiene un pequeño tatuaje en la parte interna de la muñeca derecha. El texto dice: Steady. Palabra única. Letras de imprenta, aproximadamente de 2,5 centímetros de altura. La palabra Steady está tatuada en la parte interna de mi muñeca derecha. Me la hice a los 26 años, la semana después de que mi padre muriera, en un local de tatuajes en Durham que ya cerró. El nombre del artista era Marco. El tatuaje tomó 40 minutos. Esto no podía ignorarlo. Me quité los auriculares. Me senté ante mi escritorio en mi apartamento y me miré la muñeca y dije en voz alta, a nadie: está bien. De la forma en que uno dice está bien cuando ocurre algo para lo que no tienes un marco de referencia inmediato. El está bien para ganar tiempo. El está bien que significa estoy recibiendo esta información, la estoy archivando en algún lugar y sabré cómo responder a ella en un momento. El momento llegó y no supe cómo responder. Me puse los auriculares otra vez. No estoy seguro de por qué. Una parte de mí entendía que no escuchar no iba a hacer que lo que fuera que estuviera en ese archivo desapareciera. La voz había continuado. Retrocedí hasta donde me había detenido. El sujeto tiene un pequeño tatuaje en la parte interna de la muñeca derecha. El texto dice Steady. Palabra única. Letras de imprenta. Aproximadamente de 2,5 centímetros de altura.
sin otros tatuajes visibles. Uñas cortadas, sin evidencia de lucha bajo las uñas. Las manos muestran callosidades leves consistentes en el trabajo manual. Bueno, y sí, arreglo coches los fines de semana. Mis manos tienen callos. El examen preliminar nota una marca de nacimiento en forma de media luna en la cadera izquierda del sujeto, de aproximadamente 2 centímetros, consistente con una mancha mongólica que no se desvaneció por completo en la adolescencia. Bueno, tengo esa marca de nacimiento. Siempre la he tenido. Mi madre solía llamarla mi luna. Voy a decirles algo que quiero que asimilen por un momento. Quiero que se imaginen sentados en su escritorio, en un apartamento silencioso, a las 3:50 de la mañana, con su gato dormido sobre el radiador y la ciudad zumbando afuera, y una voz en sus auriculares describiendo metódicamente su cuerpo. Quiero que imaginen que cada rasgo que nombra es un rasgo que ustedes tienen. No rasgos similares, no rasgos aproximados. La constelación específica de marcas y medidas que conforman el documento físico de ustedes, leídas en voz alta por un extraño en una habitación que no pueden ver. Quiero que imaginen lo que eso le hace a su comprensión del tiempo, porque eso era lo que me estaba pasando y que no podía nombrar de inmediato. No era miedo, aunque el miedo estaba ahí, subiendo por mi interior como el agua a través de unos cimientos agrietados. Era algo más desorientador que el miedo. Era la sensación de que el tiempo se estaba soltando, de que el momento presente, de repente, fallaba al intentar sostener sus bordes. Este archivo había sido creado antes de que yo lo abriera. Existía en una cola. Tenía una duración de 47 minutos y 32 segundos. Los metadatos no le habían asignado ningún médico. Alguien había hecho esta grabación, la había subido a un servidor y se había quedado en una cola esperando ser tomada. Y yo la había tomado a las 3:47 de la mañana de un martes de marzo. Y la voz en su interior describía mi cuerpo en tiempo pasado. El sujeto presenta. Eso es tiempo presente, técnicamente el presente del examen. Pero un informe de autopsia siempre se describe sobre alguien que ya no está. El examen es en presente, el sujeto es en pasado. Esa es la gramática del asunto. Yo era el sujeto. Presioné el botón de reproducción. La voz pasó a lo que llamo el examen interno, y voy a ser honesto con ustedes y decirles que no puedo contarles todo lo que describió. Voy a contarles lo que necesito contarles y dejaré el resto en la parte de mi memoria donde intento mantenerlo contenido. La causa de muerte que figuraba era asfixia, estrangulación manual. La evidencia que citaba era específica: hemorragias petequiales en los ojos, patrones de hematomas en el cuello consistentes con manos en lugar de una ligadura, daños en ciertas estructuras de la garganta cuyos nombres he buscado desde entonces y, bueno, desearía no haberlo hecho. La hora estimada de la muerte que dio fue entre las 2 a.m. y las 4 a.m. y la fecha que dio fue el 6 de marzo. Cuando escuché esta grabación eran las primeras horas del 3 de marzo. 3 días. La voz terminó en el examen físico y pasó a lo que yo llamo notas circunstanciales, que al parecer es una sección donde el patólogo registra observaciones no físicas. Dijo: el sujeto fue encontrado en su lugar de residencia aproximadamente a las 7 de la mañana por un vecino que acudió tras una solicitud de verificación de bienestar no atendida. El apartamento no mostraba señales de entrada forzada. No hay heridas defensivas en el sujeto. La puerta estaba cerrada con llave desde el interior. La puerta de mi apartamento tiene un cerrojo que se cierra desde adentro. Nada en la escena indicaba la presencia de otra persona. Los investigadores no han descartado la participación de un tercero, pero al momento del examen,
Las circunstancias son consistentes con un evento médico reclasificado posteriormente tras estos hallazgos. Ese es el lenguaje del horror burocrático. He leído esa frase muchas veces ya. Significa, pensamos que fueron causas naturales, pero los moretones cambiaron eso. Detuve la grabación. Quisiera decirles que hice algo racional en ese momento. Llamar a la policía, llamar a un amigo, llamar a quien sea. Me quedé sentado en mi escritorio probablemente durante 20 minutos sin moverme. Aquí está el detalle sobre algo que no puede ser real. Pasas esos 20 minutos intentando encontrar la puerta de salida. Pruebas los escapes. Error de grabación. Coincidencia. Una broma. Alguien en Birdland con acceso a mi información personal. A esa última opción volvía una y otra vez, intentando estirarla lo suficiente como para que cubriera todo lo que había escuchado. Una broma de un empleado. Ingeniería social. Alguien me había buscado, encontró fotos del tatuaje, era visible, y luego construyó un archivo diseñado para perturbarme. Pero ahora viene la marca de nacimiento. Mi marca de nacimiento no es visible en ninguna foto que me hayan tomado o en la que me hayan etiquetado. Mi madre lo sabía, 2 exnovias lo sabían, y esa era la lista completa. Abrí el archivo de nuevo. Me salté a la sección que aún no había escuchado. Al archivo todavía le quedaban unos 20 minutos desde donde me había detenido. Moví el marcador de reproducción hacia adelante y caí en algún punto en medio de lo que parecía ser una sección de resumen. La voz dijo: al revisar los efectos personales del sujeto recuperados en la escena, los investigadores notaron una computadora portátil abierta en una ventana del navegador que mostraba una publicación en un foro que el sujeto parecía haber estado escribiendo en el momento del incidente. La publicación estaba parcialmente terminada. El título de la publicación dice: "Me gano la vida transcribiendo audio médico. Anoche escuché mi propia autopsia". Sentí que mi cuerpo se enfriaba de adentro hacia afuera. La publicación comienza con un: quiero empezar diciendo que sé cómo va a sonar esto. Mis manos estaban sobre el teclado. En mi pantalla había una publicación escrita a medias. Y empezaba así. La voz en la grabación me estaba citando mi propia publicación. Una publicación que yo estaba en proceso de escribir. Una publicación que, en el momento en que escuchaba esto, existía solo en mi pantalla, sin guardar, aún no enviada a ninguna plataforma, aún no visible para ninguna otra persona en el mundo. Hay un tipo específico de sensación de error que sientes en el cuerpo antes de que tu mente lo procese. Empieza en la base de la columna. Yo lo sentí. La voz seguía hablando. La publicación continúa durante varias páginas y documenta las experiencias del sujeto, transcribiendo archivos de audio anómalos durante un periodo de aproximadamente 14 semanas. Termina a mitad de una frase, lo que sugiere que el sujeto fue interrumpido. Interrumpido. Empujé la silla lejos de mi escritorio. Patata se había despertado. Estaba sentada sobre el radiador mirándome con esa evaluación plana que tienen los gatos. Esa mirada que significa: he notado que te estás comportando de forma inusual y estoy registrando esto para mis propios fines. Está bien, le dije. Mi voz era firme. No confiaba en ella. Me levanté y revisé mi puerta. El cerrojo estaba puesto. La cadena también. Revisé las ventanas y las 3 estaban aseguradas. Fui al baño, encendí la luz y me quedé allí un momento bajo el resplandor. Luego volví a mi escritorio. La voz en la grabación había continuado. Podía oírla desde los auriculares que estaban sobre la mesa. Diminuta y fina sin mis oídos dentro de ellos. Solo el fantasma de una voz.
Los levanté y me los puse. La naturaleza incompleta de la publicación del sujeto plantea interrogantes que los investigadores no han podido resolver. La última sección legible de la publicación dice: quisiera decirles que hice algo racional en ese momento. Llamar a la policía, llamar a un amigo, llamar a quien sea. Me quedé sentado en mi escritorio probablemente durante 20 minutos sin moverme. Eso fue hace 9 minutos. Revisé la marca de tiempo en mi teléfono. Me citaba exactamente. Necesito que entiendan lo que esto significa. El archivo describía algo que yo había escrito 9 minutos antes de que la voz pareciera estar citándolo. Pero el archivo había sido subido al servidor de Verdant antes de que yo empezara a escribir. Tenía una posición en la cola. Tenía metadatos. Yo lo reclamé a las 3:47 de la mañana y ese reclamo quedó registrado, lo que significa que el archivo existía en el sistema antes de las 3:47, lo que a su vez significa que existía antes de que yo escribiera las palabras que la voz estaba leyendo. El único marco de referencia que tenía era que alguien había escrito la publicación por mí, que sabía lo que yo escribiría antes de que lo hiciera y lo había incorporado a una grabación y luego, de alguna manera, había logrado meter esa grabación en una cola de transcripción médica de una empresa para la que yo trabajaba por pura casualidad desde hacía 14 semanas. Ese marco de referencia era una locura. La voz seguía. Escuché. La huella digital del sujeto indica un aumento en la actividad de Internet en las semanas anteriores a la muerte, principalmente relacionada con búsquedas sobre Verdant Health Solutions, anomalías de audio en grabaciones médicas y en las 72 horas previas, búsquedas relacionadas con el propio nombre del sujeto, registros de defunción y una consulta que dice cómo saber si algo es real. Yo aún no había buscado ninguna de esas cosas. Las búsquedas sobre mi propio nombre y registros de defunción eran cosas que todavía no se me habían ocurrido hacer. Pero el archivo decía que las haría en las próximas 72 horas antes del 6 de marzo. Iba a buscarme a mí mismo. Hay una parte de esto que me ha estado rondando desde entonces. Un pensamiento que va en círculos y nunca se resuelve. Si la grabación ya contenía las secciones finales de mi publicación, entonces en algún momento terminé de escribirla. En algún punto entre ahora y el 6 de marzo escribí todo después de la mitad. Escribí el final, y luego alguien tuvo tiempo suficiente para grabar un informe de autopsia que lo citaba antes de que yo muriera. O bien la grabación vino de algún momento posterior a mi muerte, lo que significaba que alguien había recuperado y registrado información de un evento que aún no había sucedido. O bien escribí el final de esta publicación con pleno conocimiento de lo que había en la grabación. No sé cuál de estas posibilidades es peor. Esto es lo que sé sobre las próximas 72 horas porque la grabación me lo dijo, y porque tengo que asumir que es exacta. Me buscaré a mí mismo. Investigaré a Verdant Health Solutions más profundamente de lo que he hecho antes y encontraré algo. La grabación menciona esto de forma oblicua en una sección que parece citar las notas de un detective. El sujeto parece haber identificado el origen de los archivos en las horas previas a la muerte, basándose en una pestaña del navegador parcialmente visible que decía ¿qué es Verdant? La nota del detective continúa. Pestaña cerrada, contenido inaccesible. Voy a encontrar algo y no voy a poder contarle a nadie qué es, a menos que esta publicación sea la forma de contarlo. He estado pensando en eso desde que volví a mi escritorio y seguí escribiendo. La grabación decía que la publicación termina a mitad de una frase. La investigación no pudo recuperar el resto, pero sé cómo funcionan las publicaciones. Se suben, se quedan ahí. Tal vez el final se escriba y se publique antes de lo que sea que venga el 6 de marzo, y entonces ya estaré aquí afuera, preservado, y no importará que mi pestaña del navegador se cierre porque ya ha sido leída. Tal vez por eso estoy escribiendo tanto. Tal vez estoy tratando de ganarle la carrera a esa frase a medias.
Permítanme decirles lo que sé sobre los sonidos que escuché en los archivos anteriores. Las cosas que descarté como ruido de fondo, como artefactos de la grabación, como mi cerebro cansado encontrando lenguaje en la estática. He estado revisando mi documento de notas, el que he llevado durante semanas en la ventana minimizada, y creo que ahora entiendo lo que eran. Eran versiones anteriores de esto. La única sílaba que escuché en el primer archivo, la que sonaba como ahí, creo que era el final de una frase. Creo que era el final de está justo ahí. Alguien señalando. El nombre que no pude captar 2 noches después, el nombre de 2 sílabas que nunca pude resolver con suficiente claridad para escribirlo, creo que era mi nombre. Creo que era Daniel, dicho suavemente a la distancia, por una voz que no estaba destinada a ser escuchada. Pero escuchado ¿por quién? El médico que dictaba el archivo había terminado y se había ido. El dispositivo de grabación había seguido funcionando, y en la habitación donde el dispositivo funcionaba, algo estaba hablando de mí. Durante semanas, antes de que notara el primer archivo, antes de que se me ocurriera empezar mi documento de notas, algo en la infraestructura de grabación de una empresa de transcripción médica estaba teniendo una conversación sobre mí. No sé qué es Bird & Health Solutions. He intentado encontrarla. El sitio web es real. Tiene testimonios, un diseño profesional, una política de privacidad y todas las cosas que tiene una empresa legítima. El número de teléfono que se desconecta es real en el sentido de que algo responde y pone música de espera antes de cortarte. La agencia de empleo que me contrató es real. Patricia es real. La he conocido en una videollamada. Pero la dirección registrada de Birdant es un edificio en Charlotte que, según Google Street View, es un estacionamiento. Su año de fundación en Leekendin en 2019 y su número de empleados figura entre 11 y 50. Pero no he interactuado con nada en la empresa excepto con sistemas automatizados y el papel de enlace de Patricia a través de la agencia. Nunca me he comunicado con nadie en Verdant directamente. Nunca he recibido una llamada de un número de Verdant. Cuando he enviado archivos marcados, las alertas han sido aceptadas por el sistema y luego no ha pasado nada. Trabajo para una cola automatizada gestionada por un software y he asumido que hay una empresa detrás porque hay un sitio web que lo dice. ¿Y si no lo hay? ¿Y si la cola es la empresa? ¿Y si las grabaciones son el producto y la transcripción es el proceso mediante el cual se escuchan las grabaciones y las personas que las escuchan son el objetivo? Estoy escribiendo esto y no tiene sentido. Pero voy a dejarlo ahí de todos modos porque es lo más cerca que puedo estar de la forma de lo que creo que está pasando. Esto es lo que decía la grabación sobre los archivos anómalos, los que tenían audio extendido después de que terminaba el dictado médico. Los mencionaba específicamente en el contexto del resumen del detective investigador. Voy a parafrasear porque estaba escuchando rápido y mis notas no son perfectas. El detective describe al sujeto, o sea yo, habiendo marcado múltiples archivos que contenían contenido de audio no estándar. El detective nota que se solicitó una revisión de estos archivos, pero que los archivos en cuestión no pudieron ser localizados en el archivo del servidor de Verdant. Esto se describe como algo consistente en la depuración rutinaria de datos, y el detective no parece indagar más. Los archivos fueron borrados. Pero yo los marqué. Estaban en mi cola de archivos enviados. Tengo los números de archivo en mi documento de notas. Si los archivos fueron borrados, entonces algo en Verdant, o lo que sea esta empresa, los borró después de que yo los enviara. Algo estaba vigilando lo que yo marcaba y eliminando la evidencia. Quiero ser preciso sobre lo que eso implica. Si los sonidos en esos archivos fueran accidentales, borrados, no importaría. Las anomalías accidentales se corrigen y se olvidan. Borras las cosas que son deliberadas. Borras las cosas que, si se examinaran, revelarían algo que no quieres que se revele. He estado transcribiendo para algo que me ha estado observando transcribir, que ha estado teniendo conversaciones sobre mí en los silencios de sus propias grabaciones.
que tiene un archivo describiendo mi muerte ya escrito y cargado en una cola, esperando a que yo lo reclame y lo escuche. Y lo hice. Y sigo sentado en mi escritorio a la hora que sea ahora. He dejado de mirar el reloj y estoy escribiendo esto en lugar de hacer las cosas racionales, y creo que entiendo por qué. Porque las cosas racionales van a pasar de todos modos. Voy a llamar a alguien mañana. Voy a buscar mi propio nombre. Voy a encontrar algo en una pestaña del navegador que se cierra. La grabación ya me dijo eso, con el lenguaje esquemático de las notas de un detective. Lo único que no está en la grabación es esto. Todas estas palabras que estoy escribiendo ahora mismo y que van más allá de lo que capturó la captura de pantalla del detective. No sé cuánto más lejos es eso. No sé si ya he llegado. Déjenme anotar todo lo que pueda mientras todavía estoy un paso por delante. La grabación se reprodujo durante 8 minutos después de que citara mi publicación. Quiero contarles lo que había en esos 8 minutos. Los escuché 3 veces, tomé notas y me he estado preparando para decir esto porque es la parte de la que estoy menos seguro si debería compartir, y también la parte de la que estoy más seguro de que tengo que hacerlo. En esos 8 minutos la voz terminó el resumen de la autopsia y pasó a una sección que llamó Observaciones complementarias, la cual no es, por lo que he podido encontrar en las últimas horas, una sección estándar de un informe de autopsia. El tono de la voz cambió ligeramente. Seguía siendo clínico, seguía siendo pausado, pero más lento, más deliberado, como alguien que elige las palabras con cuidado en lugar de leer un formulario. Las observaciones complementarias decían lo siguiente. Primero, la ocupación del sujeto como transcriptor médico no fue casual. La contratación fue facilitada. Patricia es real, pero la recomendación de la agencia hacia Verdant no fue una colocación estándar. El archivo sugiere, sin elaborar como lo sabía el detective, que el sujeto fue identificado como apto antes de obtener el empleo. ¿Apto para qué? No se especifica. Segundo, el audio extendido en los archivos marcados era, y estoy leyendo directamente de mis notas aquí, consistente con una exposición preparatoria. El detective cita lo que parece ser un documento interno de Verdant. Los sujetos son introducidos a audios incrustados de forma gradual para evaluar la sensibilidad perceptiva y el desarrollo del umbral. Sensibilidad perceptiva. Desarrollo del umbral. Lo que fuera que estuviera en esos silencios, en esos 10 minutos de susurro después de que los médicos dejaran de hablar, era una prueba de que también podía escucharlo. Y el hecho de que lo escuchara, que captara ese ahí en un intervalo de medio segundo, que empezara a llevar un documento de notas, que nunca apagará el archivo para volver al correo electrónico. Aprobé. Aprobé y luego me dieron el examen final. Tercero. Y este es el punto con el que he estado lidiando durante 1 hora, el que no puedo esquivar. Las observaciones complementarias señalan que los sujetos que reciben y procesan con éxito el archivo primario exhiben un grupo de respuestas conductuales estadísticamente significativas, incluyendo escritura extendida, movilidad reducida y una demora en buscar asistencia externa que el sujeto atribuye consistentemente a la incredulidad. He estado sentado en este escritorio escribiendo durante horas y no he llamado a nadie. Atribuí la demora a la incredulidad. Dice eso. Dice que yo haría esto y lo estoy haciendo, y no puedo saber si lo hago porque siempre iba a ser así o porque el acto de leerlo hizo que sucediera. Esa distinción se siente importante y no puedo llegar al fondo del asunto. Voy a llamar a alguien. Necesito decir eso claramente para mí mismo en voz alta, en este texto. Voy a terminar esta publicación y voy a llamar a mi amigo Garrett y le voy a contar lo que escuché y le voy a enviar esta publicación y luego voy a estar en otro lugar el 6 de marzo, cuando sea que supuestamente deba pasar lo que sea que debe pasar. La grabación decía que me muero solo en mi apartamento. No tengo que estar en mi apartamento.
Sigo leyendo eso e intentando encontrar la costura que me permita salir. Eso es lo que tiene esto, lo que creo que era el objetivo de hacérmelo escuchar. No sé si el archivo es el documento de algo inalterable o una advertencia sobre la cual puedo actuar. No sé si la gente que lo hizo quiere que corra o que me quede quieto, y desde su posición hay siquiera una diferencia. Lo que sé es que estoy en internet ahora mismo. Lo que sea que escriba aquí lo verá otra gente. Las notas del detective describían una captura de pantalla de mi monitor como evidencia recolectada en la escena, lo que significa que para el 6 de marzo nadie había leído hasta este punto. Existe una captura de pantalla en una mesa de evidencias en algún lugar. Evidencia en un caso que, eventualmente, como notó la grabación al principio, es reclasificado de un evento médico a la espera de los hallazgos de la autopsia. ¿Reclasificado a qué? No lo decía. Pero ustedes están leyendo esto ahora mismo, mientras estoy por delante de lo que sea que venga después. Y soy consciente de que esto es lo que toda historia de terror intenta hacer. Hacerles sentir que el relato es la intervención. Hacerles sentir cómplices de lo que sea que pase si simplemente leen y sigo de largo. Vivo en Raleigh, Carolina del Norte. Mi nombre es Daniel. Tengo un gato llamado Patata y una cicatriz en mi antebrazo izquierdo y un tatuaje que dice Steady que me hice la semana en que murió mi padre porque tenía 26 años y me estaba desmoronando y necesitaba poner una palabra en algún lugar donde pudiera verla. Soy una persona real escribiendo algo real que pasó. Voy a hacer las cosas racionales ahora. Voy a llamar a Garrett. Voy a tomar capturas de pantalla de todo mi documento de notas y me las voy a enviar por correo a mí mismo y a él. Voy a llamar a la línea de la policía para casos no urgentes e intentar explicar esto de una manera que no resuelte en una verificación de bienestar que se convierta en su propia clase de trampa. Hay 3 días entre ahora y el 6 de marzo. 3 días es tiempo suficiente para no estar solo en un apartamento con un cerrojo cerrado y sin señales de entrada forzada. Voy a terminar esta publicación. Voy a darle a enviar. Si estás leyendo esto, entonces, pase lo que pase después, esta parte existió. Escuché el archivo. Escribí la publicación. Me adelanté a la captura de pantalla del detective. Quizás eso sea suficiente. Quizás cambie el final. Sigo pensando en la palabra Steady, lo que quise decir cuando me la puse en la muñeca. Mi padre no era un hombre estable. Era bueno, pero no estable, y cuando murió comprendí que la estabilidad no era algo que él hubiera podido darme con el ejemplo, y que yo tendría que construirla por mi propia cuenta a partir de algo. Y elegí construirla a partir de la instrucción más simple posible. Mantente firme. Cuando el suelo desaparezca, mantente firme. Cuando lo que no puede ser real resulta ser real, cuando el informe de autopsia ya está escrito y tú sigues sentado frente al teclado, cuando la explicación racional se queda sin camino, mantente firme. Voy a llamar a Garrett ahora. Quiero decir una cosa más y luego voy a enviar esto y a levantar mi teléfono. Una cosa más sobre los últimos 8 minutos de la grabación. La sección suplementaria, la voz pausada y cuidadosa. Al final de todo, antes de que el archivo se cortara y la cola no registrara como completado, la voz dijo algo que no estaba en la sección de notas del detective y no estaba etiquetado como perteneciente a ninguna categoría del informe. Tenía un registro diferente a todo lo demás. No era el tono profesional y plano de un hombre que describe cuerpos para ganarse la vida. Era algo más cálido. Algo que, si soy totalmente honesto con ustedes a la hora que sea en la quietud de mi apartamento, sonaba casi como si lo lamentara. Dijo, él lo escucha todo. Ese fue siempre el problema. Y el don. Nos escuchó desde el principio. No sé qué significa eso. Voy a descubrirlo o no. Y la distancia entre esos dos resultados es de 3 días. Estoy levantando mi teléfono ahora mismo.
Estoy presionando el nombre de Garrett y estoy escuchando cómo suena. Mantente firme. Actualización. Garrett no contestó. Son casi las 6 de la mañana y voy a intentar de nuevo en unas horas. Le envío un enlace a esta publicación. No voy a estar solo el 6 de marzo. No voy a estar en este apartamento. Si llegaste aquí porque él lo compartió o de donde sea que esto termine, gracias por leer. Es importante que lo hicieras. No sé exactamente por qué, pero simplemente lo es. Actualización 2. Algo que olvidé incluir. La grabación, justo al principio de la sección suplementaria, mencionó que el sujeto había trabajado en el turno nocturno durante 14 semanas. 14 semanas de reclamar archivos en la oscuridad, ponerse los auriculares y escuchar. Decía: la exposición nocturna prolongada parece haber sido suficiente. He estado mirando esa frase en mis notas durante 1 hora. ¿Suficiente para qué? La voz no lo dijo, pero creo que puedo escuchar la respuesta ahora, sentado aquí en la hora antes del amanecer con todo en silencio. Creo que he sido capaz de escucharla desde hace un tiempo, creciendo al borde de las cosas, justo por debajo del umbral de las palabras. No es aterrador exactamente. Es como un sonido que has estado escuchando sin saberlo y de repente lo reconoces, y estuvo ahí todo el tiempo, y ya no puedes dejar de oírlo. Algo está prestando atención. Ha estado prestando atención desde antes de que yo empezara a escuchar. Y creo que si me quedo muy quieto y no intento ponerle nombre, casi puedo oír lo que quiere decir. No. Lo sé, estoy soltando los auriculares, llamando a Garrett ahora. Recuerden que les habla